vamos a despejar todos los temas alrededor de la reforma de la reducción a 40 horas. ¿Qué va a pasar con el tiempo extra? ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a pasar con la reducción o no del salario? También veamos los tipos de propuestas. La que establece el descanso por 2 días y 5 días de trabajo de 8 horas, la que es simple y sencillamente la jornada de 40 horas a la semana, la que pretende que sea por un catálogo de actividades y la que establece una transición gradual de cómo ir aplicándolo según el tipo de empresas. Al final también analicemos cuánto tiempo y cómo va a operar, en todo caso, esta reforma según las propuestas que hay. Comencemos. La primera propuesta plantea que sean los 8 horas de lunes a viernes y descansando sábados y domingos, o como se establezcan los días de descanso. Es decir, la jornada inglesa, 5 días de trabajo por 2 de descanso. La verdad es que esta propuesta será la que más fácil se adecuará a las empresas de producción continua y de servicios como la hotelería y restaurantes. Ya están establecidos en la mayoría de las empresas los roles de trabajo de 24/7, en donde se quedan ya los turnos y cómo van cambiando entre los trabajadores. Entonces, si solamente van a dar un día más de descanso, pues obviamente estos días de descanso pueden ser entre semana, no tiene que ser necesariamente sábado y domingo, y eso permitirá que los roles se puedan articular de manera más sencilla a la forma de producción que se encuentra actualmente al momento de establecer esta reforma. Entonces, esta de la semana inglesa parece ser que tiene mucha viabilidad, sobre todo para estas empresas. Lo más práctico para las empresas es que de todas maneras, aunque se fije como tal 40 horas, puedan seguir aplicando el artículo 59 y que se trabaje 2 días de descanso y el día de descanso segundo se metan las horas en los 5 días y entonces sean jornadas de 8 horas. Eso creo que va a ser al final lo que van a aplicar de todas maneras. Es decir, la semana inglesa me parece que va a ser el modelo más adecuado. Piénsenlo, pero creo que para la producción será el que más se va a poder continuar ahora que se establezca. Ahora veamos la propuesta de la jornada de 40 horas tal cual, cruda, a la semana. Si hablamos de 40 horas, estamos hablando de la jornada diurna. Entonces, eso también tengámoslo claro, porque después habrá que analizar cómo queda entonces la jornada mixta y la jornada nocturna. ¿De qué estamos hablando de una jornada de 40 horas? Estamos hablando de 6.6 horas al día. Es decir, casi 6 horas con 35 minutos, más o menos, 6 horas y media, yo creo que es lo que van a establecer la mayoría de las empresas como jornada diaria. Si se dan cuenta, en este 6.6 sí hay una pequeña diferencial y va a tener que analizarse muy bien cómo se aplica, porque si estamos hablando de la división, o sea, 40 entre 6 te da 6.6. Entonces, pero ese 6.6, ¿cuánto equivale en minutos? Por lo menos son 30 minutos, ¿y cuánto va a ser el diferencial? Porque ese diferencial, si tú dejas la jornada en 6.6 horas, vas a quedar volando como con 2 horas al final de la semana. Entonces, ahí va a haber una discusión interesante de cómo se va a aplicar. La verdad es que lo más práctico será que apliquen el artículo 59 para que dejen 2 días de descanso y esas 6.6 horas los distribuyan en todo caso en la semana de 5 días laborables y que esos días laborables sean en todo caso de 8 horas y queden las jornadas más adecuadas a lo que tenemos actualmente y no se pueda generar tanto caos al momento de establecer los turnos y la forma de trabajo. Creo que eso va a ser lo más práctico. Y entonces la discusión de cómo va a quedar la jornada mixta y la nocturna. Porque si estamos hablando de 6.6 horas y aplicando la regla que tenemos hoy de disminuir media hora para la mixta y 1 hora para la nocturna, estaríamos hablando entonces de que la jornada diurna sería de 6.6 horas, la mixta de 6 y la nocturna de 5.6. No está tan sencillo el tema de cómo vas a aplicar las horas. Por eso yo insisto, me parece que para la mayoría de las empresas lo más práctico será aplicar el artículo 59 de la ley, que no creo que se lo vayan a modificar. Hay otra propuesta que es por catálogo de actividades. Es decir, de una vez establecer catálogo de actividades en las que podrán aplicar o qué jornada. Pero ya hay un catálogo especial para actividades especiales en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si pretenden hacer un catálogo todavía más especializado, va a generar un gran problema por 2 cosas. Va a haber un problema de interpretación y va a haber un problema también de mala aplicación, porque si ustedes ponen ahí alguna serie de catálogos de actividades de, obviamente, no ayudantes en general, pero algunos puestos que pudieran
trabajar en todo caso de 8 horas, pues las empresas van a empezar a contratar la mayoría de los trabajadores con ese puesto y vas a tener de repente empresas que van a tener 80 o 90% de su plantilla en un puesto que está dentro de la categoría. Y va a ser un caos. No, hay catálogos especiales, hay trabajos especiales y me parece que esta propuesta de catálogos no va a proceder, es bastante caótica. Aquí yo creo que vale la pena señalar dos cosas. Uno, en México se viola muchísimo el tiempo extra. No se paga constantemente. Las pymes desde luego serán las más afectadas. Estamos hablando que el 90% de las empresas en México son pymes. Pero bueno, estas empresas dan la mitad del empleo en México. La otra la da la gran industria. Estas pymes serán las que tendrán más dificultad, desde luego, porque van a tener o que pagar tiempo extra o, desde luego, contratar más trabajadores y les va a costar mucho más trabajo. Hay un tema también que se ha hablado, que es si esto va a generar la reducción de salario. A ver, si modifican la jornada, no tienen por qué modificar el salario a ningún trabajador. Si le modifican de manera unilateral, porque ahora trabaja menos, y el patrón dice, bueno, pues te voy a pagar menos, 50 pesos menos, 10 pesos menos, lo que sea, eso generaría una causal de rescisión. Entonces, yo creo que este debate sí hay que tenerlo muy claro. No se puede reducir el salario porque se está reduciendo la jornada. Y entonces, la otra gran duda, ¿cuánto tiempo va a tardar esto en quedar y cómo va a quedar? Aquí hay dos temas de nuevo. O va a ser una reforma constitucional o va a ser una reforma únicamente a la Ley Federal del Trabajo. Si es una reforma constitucional, desde luego el tiempo es mucho mayor porque tienen que aprobarlo el Poder Legislativo, de senadores y diputados, y luego mandarlo a los estados para que lo aprueben de manera constitucional y se pueda modificar el 123. Porque si lo hacen únicamente a la Ley Federal del Trabajo, como ley reglamentaria del 123 constitucional, el problema va a ser de interpretación. La Constitución señala que la jornada máxima es de 8 horas. Si la ley reglamentaria establece la jornada máxima de 7 horas, desde luego que va a haber todo un conflicto de amparos y de interpretación, que de todas maneras lo va a haber y va a haber mucho problema. Si nosotros analizamos, por ejemplo, cómo pasó en España, pues fue así. Desde luego hubo un gran debate entre las empresas y la Constitución y los tribunales y todo. Entonces, esto de todas maneras va a suceder. Pero me parece que si no se hace una reforma constitucional y nada más se hace la reglamentaria, va a generar mucho más conflicto. ¿Se puede hacer? Sí. Habrá que ver si lo que pasa es que la Constitución establece la máxima y la ley para el trabajo establece su propia máxima. Y aquí va a haber un tema. A ver, en lo político también hay que decirlo. Sí, efectivamente va a haber mucho debate entre los partidos de oposición, el PAN, el PRI, pero al final todos van a terminar votando de manera unánime, porque ningún partido se va a querer llevar encima el haber votado en contra de la reducción de la jornada para el tema de las votaciones y ser el partido que está señalado por no haber votado y aprobado esta reforma. Así que va a haber mucho debate, pero todos van a terminar votando de manera unánime. Y bueno, no quiero dejar de señalar, desde luego, las posturas que hay, ¿no? En cuanto a la aplicación. Está la exdiputada Susana Pedrosa, que desde luego fue una de las promotoras de esta propuesta y habrá que reconocerle esta circunstancia. Ella estuvo muy punzante con esto y tal vez hasta le costó por eso su candidatura y ya no pudo seguir adelante. Está la propuesta, desde luego, por ejemplo, de Canacintra. ¿Ellos qué dicen? Piden que sea una reducción progresiva, plantean que no es el momento económico, que no se puede dar, eso desde luego los empresarios lo van a estar planteando, pero a ver, también seamos realistas. Nunca es el momento económico para los trabajadores. Fue la crisis de Cedillo del 95, luego la crisis de 2005 con Vicente Fox, luego vino la crisis de .com, luego la crisis inmobiliaria, luego vino la pandemia y ahora vienen los aranceles de Trump. Nunca es momento para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. O sea que ese argumento creo que va a ser difícil que realmente proceda. Plantean algo novedoso que puede ser interesante y probablemente ahí quieran empezar a meter el sector empresarial realmente a la fuerza, que es que se plantea un salario mínimo por hora. En la reforma de 2012 se planteó el pago por hora, pero obviamente está en la ley, no se aplica y no se paga. ¿Por qué? Pues porque nadie paga porque alguien trabaje 2, 3 horas y de todas maneras tiene que pagar el salario mínimo por una jornada de 8 horas, entonces está muerto. Y entonces están planteando que se reviva y que realmente se establezca el salario mínimo por hora. Esto es un poco difícil, es un paso, sería un paso complicado, pero es un paso que desde luego modificaría bastante la condición laboral de México y sería que de un gran análisis que habrá que ver cómo va a operar. Piden incentivos para las empresas y que haya mayor flexibilización en la industria. Esto le pega básicamente a los temas escalafonarios. Me parece que lo que siempre han buscado es
que en las empresas se establezca la polivalencia, es decir, que te contraten, tú puedas estar en una máquina como de peón, como barriendo, de todo, y que puedas hacer de todo, y que no haya especialización y lo que le llaman polivalencia, que al final te pago para que hagas lo que yo te diga, ¿no? Entonces, esa es la flexibilización a la que se refiere, la flexión de los escalafones. Pues bueno, habrá que ver cómo se da este debate, pero es un punto que habrá que estar observando. Mi nombre es Ricardo Landeano y en este canal se habla de derecho laboral y los temas sindicales en México.